Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo en Jeremías 14:14. Jeremías 14:14 nos dice de la siguiente manera: me dijo entonces Jehová. ¿Quién está hablando acá? Dios Padre está hablando. Le está hablando al profeta Jeremías. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Dios nos está haciendo una advertencia aquí contra qué. Que en la iglesia se han presentado profecías falsas iglesias proféticas. Y no voy a decir nombres, hermanos, pero a la gente le encanta ir a estas iglesias de profecía en estos tiempos. ¿Por qué? Porque esas iglesias de profecía les están diciendo: ustedes van a tener casa, carro y beca, ustedes van a ser ricos, porque Dios se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, porque así lo dice la palabra, porque nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros también somos dioses. Dijo por allá uno de estas personas, dijo: es que yo no quiero el tesoro en el reino de los cielos, yo lo quiero es aquí y lo quiero ahora. Y les encanta a la gente ir a escuchar lo que ellos quieren oír, y son iglesias, son congregaciones que dan la palabra a la carta, moviendo sentimientos, moviendo sensaciones. Y en la palabra del Señor, ¿qué pasa con la palabra del Señor? Cuando el Señor Jesucristo estuvo acá, dígame a quién le prometió el mejor camello, el mejor palacio, a quién le prometió un puesto importante en el gobierno, a quién le dijo: lo voy a hacer inmensamente rico, o usted va a tener el mejor ganado, o usted va a tener la prosperidad más grande. A nadie, hermanos. Podemos estar mirando la palabra, podemos escudriñar la palabra, porque por eso se pierde el pueblo, por falta de conocimiento, porque la gente va allá, van endulzados en su oído, la gente mueve sentimientos en su parte almática y convence a estas personas de que son iglesias de sana doctrina, cuando la palabra del Señor dice: no, yo no los mandé, yo no les estoy diciendo que profeticen en mi nombre, ni siquiera les hablé, porque están diciendo: el Señor me dijo. Mire, hermano, el Señor me dijo que usted me puede dar determinada plata, determinado dinero, usted puede vender tal propiedad para donarla a la iglesia. ¿Y qué hacen? Sustraen ese dinero, como lo hacía Judas. ¿Se acuerda que Judas dijo: ay, pero ¿por qué van a gastar este perfume tan costoso? Es un desperdicio, lo hubiéramos vendido si lo hubiéramos dado a los pobres. Pero a los pobres, el pobre Judas, que sustraía, la palabra dice que sustraía de las ofrendas que llevaba en su bolsa, y era el tesorero y era un ladrón, y Jesús lo conocía y le dio la oportunidad para que se arrepintiera, y no se arrepintió. Le dio la oportunidad de que cambiara y no cambió. Entonces hay que tener cuidado con esas personas, hermano, con esas congregaciones. Y les gusta a la gente escuchar y decir: ay, es que esa iglesia tan pequeñita, ay, es que esa iglesia solamente un solo servicio, ay, es que esa iglesia el mismo pastor, ay, es que esa iglesia, y comienzan a sacarle cosas. ¿Por qué? Porque esas ideas se las coloca el enemigo. Pero para eso el Señor nos dice: colóquese el yelmo de la salvación. Cuando nosotros nos colocamos el yelmo de la salvación, nuestra mente está protegida, nuestras ideas están protegidas, nuestros pensamientos están protegidos porque de lo que tenemos en el corazón habla ¿quién? La boca. La boca. Pero antes de pasar por la boca, pasa por el cerebro, porque el cerebro es el que le dice: hable. Si el cerebro no le dice hable, pues no habla. El cerebro controla toda la parte motriz, pero la parte almática, la parte de los sentimientos, está aquí en el corazón. La parte de nuestra alma y nuestro espíritu se mueve acá en nuestros corazones. Dice: en donde nacen las iras, los pleitos, las envidias, las disensiones, y también donde nace el amor, donde nace ¿en dónde? En el corazón. Dice: mirad bien en dónde está tu corazón, porque donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro.
¿En dónde tenemos nuestro corazón? Eso cada uno se lo responderá. Gloria a Dios. Entonces, no vamos a creer, no vamos a caer en esa falsedad de estas personas que solamente están buscando un beneficio personal, así como muchos fueron engañados por los políticos. No vamos a mencionar a nadie en especial, pero prometen y prometen hasta que suben allá. Después de que suben, vamos a acabar con la pobreza. Sí, pero la pobreza de ellos. Vamos a mejorar la situación, sí, la situación de ellos. Vamos a dar trabajo, sí, pero para ellos y sus familias. ¿O hay alguno que trabaje aquí en el gobierno? ¿Ninguno? Vea pues, y todos votamos. Gloria a Dios. Entonces, no nos dejemos engañar, así como usted le dice, mijito, cuidado cuando salga en la calle, cuidado con que se lasime, cuidado con las llamadas, cuidado con las vueltas, cuidado con los billetes falsos. Así mismo el Señor le dice, oiga, cuidado con esas iglesias, cuidado con esos profetas, esas profecías falsas que le dicen que vamos a hacer, que vamos a estar en paz. Hay muchas iglesias, el Señor viene con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire lo que pasa con esas personas que van a esas iglesias. Continuamos en el versículo número 15. Por tanto, así ha dicho ¿quién? El pastor no. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre, o sea, paz y comida en abundancia, dicen los profetas. Tranquilo, no se preocupe, eso va a haber abundancia de comida, eso nadie se meterá con nosotros, eso mejor dicho, vamos a pasarla súper bien. Dice, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos ¿quiénes? Esos profetas y esas profecías. Y nos dice, y el pueblo a quien profetizan, oiga hermano, los que escuchan, los que están escuchando esas profecías, los que están allá metidos en esas iglesias, los que están escuchando de pronto que les gusta estos pastores emocionalistas que comienzan y eso, sacan y eso, zapatean allá en el altar y eso, rugen y todo está. ¿Y por qué el Señor esto? Nosotros, bueno, desafortunadamente Dios no me orienta a que tenga ese comportamiento, hermano. Porque somos el alma y todos, amén, y esto, y lanza al Espíritu Santo así como si fuera una bola. Allá hay truenos, tira allá y todos allá caen, hermanos. Y llega y coge una vez vi a un profeta de estos que llegó y cogió el saco, y eso al que le daba el sacazo allá caía, hermanos. Yo creo que tenía medio ladrillo metido ahí en el saco. Y allá caen. Y eso les gusta a la gente, y eso se mueve, y eso comienzan con un desorden, hermanos queridos. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que le gustan las cosas bien hechas. En ninguna parte dice cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, no comenzaron como trompitos a reír, no dicen que ellos estaban hablando en otras diferentes lenguas. Y les dio también el espíritu de sanidad y les dio muchos dones del Espíritu Santo cuando bajó la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Mire lo que dice la palabra, no lo digo yo, hermano, lo dice Dios a las personas que están buscando esas congregaciones proféticas. Dice así, y al pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Ojo, hermanos. Ojo con eso, dice la palabra del Señor, lo está diciendo aquí en la Escritura, que cuando esas personas que les gusta ir a escuchar esas profecías falsas, están condenados también, porque se están ¿qué? Contaminando. Están contaminando su ser, están contaminando su cuerpo, porque por los oídos, dice la palabra, que nosotros tendremos esa comezón de oír, y la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, no la palabra de esas falsas profecías. Esas profecías falsas. Pero fuera que están esas profecías falsas, también están los falsos profetas, que son los que están
irradiando los que están de pronto contaminando al pueblo, los que están induciendo a las personas a que pequen, porque esto, lo que acaba de hablar aquí en Jeremías, es un pecado. ¿Un pecado contra quién? Contra Dios. Ir a escuchar qué, cosas que Dios no ha dicho. Es un pecado. Y ese pecado, ahí dice la paga de ese pecado, que Dios se va a enojar contra ellos y les va a mandar hambre y espada. Que Dios nos guarde eso, hermanos queridos. Dice en Mateo 7:15. En Mateo 7:15 nos habla de que nosotros debemos guardarnos de los falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Vienen falsas profecías. ¿Y quién dice esas falsas profecías? Pues los falsos profetas. Entonces nos dice la palabra del Señor, guárdese de esos falsos profetas, guárdese de esos falsos maestros, de esas falsas personas que le dicen, no se preocupe, usted conviértase a Cristo y toda su vida va a cambiar. Usted va a tener esa prosperidad, usted va a tener esa tranquilidad, usted va a tener esa paz en su casa. Y la palabra del Señor dice, no, sí, cuando ustedes se conviertan a mí, ustedes van a tener hambre, van a tener desnudez, van a tener persecución. Los de su casa se levantarán contra los mismos de su casa. ¿Cierto? ¿Dice la palabra eso? Lo dice. Y por mi causa los cogerán, los quemarán, los crucificarán, los perseguirán y aún algunos perderán sus vidas. Entonces, ¿de dónde salen estas personas a decir que van a tener paz y que van a tener tranquilidad? ¿De dónde sacan eso? No es que Dios me dijo, mentirosos, hermanos queridos, y no podemos obedecer a ese espíritu de mentira, porque si nosotros decimos mentira, nosotros lo que vamos a hablar posteriormente va a ser mentira. Bueno, es que una iglesia, que en esta iglesia sí se siente, pues esta iglesia, pero me dijeron que me iba a ganar la lotería, el chance, que me iba a llegar una plática, que me iba a colocar dinero en el banco, en los bolsillos. ¿Y por qué? Sin trabajar, sin hacer nada, sin emprender un negocio, sin desarrollar una idea. Eso no es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios. Dios bendice las manos laboriosas, las manos del trabajador. El que no trabaja, el que no come, dice la palabra del Señor. Entonces Dios nos invita a que nosotros tengamos el discernimiento que nos da ¿quién? Nuestros ojos humanos no, el discernimiento nos lo da el Espíritu Santo. Y nos dice, tengan cuidado con esos pastores o profetas o personas que están diciendo algún versículo de la Biblia, que están de pronto exponiendo una palabra, pero una palabra torcida, una palabra que no es derecha, una palabra que hace equivocar las cosas. Son lobos vestidos de oveja, lo dice, ¿cierto? Son lobos disfrazados de oveja. Dice, ¿cómo reconocemos que ese profeta sí lo envió el Señor? Porque dice uno, pues entonces ahorita nos toca dudar hasta el pastor que está hablando ahí, nos toca dudar. Para que usted no dude, para que usted tenga la certeza de que eso viene del Señor, primero que todo, siempre reconocen que el Señor Jesucristo vino al mundo desde el cielo y se hizo carne y que vivió y murió por nuestros pecados y que está, así como dijo la alabanza, como dijo la intercesión, se fue a preparar moradas para ustedes y para mis queridos hermanos en el reino de los cielos. Si esa persona reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y habla cosas sustentadas en la palabra del Señor, ese es un profeta de Dios. ¿Y cuándo más? Cuando la profecía que da se cumple. Porque Dios no respalda la mentira. Dios no respalda la mentira. Y el enemigo no tiene poder por encima del Señor. Porque si no estaríamos perdidos. Si el mal va a triunfar por encima del bien,
no hay nada que hacer, pero nunca la palabra nos habla de eso, siempre nos dice, es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y nos pregunta el Señor, ¿habrá algo que yo no pueda hacer por ustedes? ¿Habrá algo que se me escape a mi poder? Si Dios es, uno de los atributos del Señor es que Dios es todopoderoso, es omnipotente. Omni significa que todo lo puede. Omnipresente, que está en todas partes al mismo tiempo. Omnisciente, que todo lo conoce. Dios sabe cuando usted se levantó esta mañana. Dios sabe las intenciones con las que usted vino acá, atendiendo este llamado. Dios sabe lo que usted va a hacer hoy, mañana, pasado mañana, dentro de 1 año, 10 años. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios tiene ese control. Dios tiene esa soberanía para inquirir en nuestros corazones, porque Dios se mueve en su tiempo kairos. Para Dios no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Dios está en todas partes y en todo tiempo. Si nos dice que a nosotros nos tenía apartados desde antes de la fundación del mundo, ¿cuánto lo creen? Amén. Es porque Dios nos tenía apartados desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que hiciera los cielos y la tierra ya había dicho, mire, esto remanente, este es mío. Este ya está. Y bueno, ¿y los otros qué, Señor? ¿Y los otros qué están condenados? Dice, no, esos no están condenados. Esos también pueden entrar aquí a este grupo siempre y cuando se arrepientan. Porque la palabra del Señor nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Así, hermanos, que no es solamente para nosotros, sino para todo aquel que se arrepienta. Gloria a Dios. Entonces, tenemos este mensaje del Señor para que nosotros estemos apercibidos. Pero como le digo, no somos nosotros los que con nuestros ojos normales vemos que una persona está doblando la palabra del Señor, sino el Espíritu que Dios colocó en nosotros es el que lo dice. Cuando nosotros estábamos en una congregación a la que pertenecíamos antes, hace mucho tiempo, el pastor hablaba ciertas cosas que no se acomodaban a la palabra, sino solamente a ese momento. Y entonces, viendo la connotación, estudiando la palabra del Señor, siendo como los de Berea, que será que esto que dijo el pastor sí está acá, digo, equivocado, no es lo que el pastor decía, no era por esa parte. Entonces, dudamos de esa palabra y el Señor nos inquietó a que saliéramos de esa congregación. Dice la palabra que esos profetas siempre van a estar y siempre han estado. ¿Para qué? Para probar los corazones y la fidelidad de su pueblo. Porque el pueblo tiene que ser fiel, hermanos. Como Dios ha sido fiel con nosotros, así nosotros nos hemos portado mal. Nos hemos portado mal, hermanos. Nosotros, a pesar de que somos cristianos, también hemos cometido nuestros deslices, hermanos. Nosotros también hemos sucumbido ante la tentación. Nosotros hemos tenido malos pensamientos. A veces nosotros hemos dicho, qué mentirilla. Levante la mano el que diga que no, yo no he dicho mentira. Levante la mano el que diga, yo no me he enojado. Levante la mano el que diga, Señor, yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Hermanos, estamos en este estuche de carne. Estamos en este estuche que es propenso a de pronto dejarse dominar por las emociones, por lo que nosotros vemos, por las apariencias. Pero Dios dice, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, desarrollar ese dominio propio que Dios nos dejó en todos y cada uno de nosotros. Nadie puede decir, es que yo no tengo dominio propio. Es que yo quiero ir para allá y los pies me llevan para otra parte. Es que yo no quiero coger eso, pero la mano lo cogió. Es que yo no quiero decir eso, pero la boca se me abrió. ¿No? ¿Cuántas veces nuestros pies han querido para ir para otra? Para allá no vamos. Vamos para acá. Iba a decir eso, pero yo más bien me callo. Yo más bien me callo.
Entonces, eso es lo que el Señor nos invita. No podemos dejar que el enemigo siga viviendo y nos coja y nos lleve para aquí, para allá y nos trate como el enemigo desea. Llámese por el vicio, llámese por el vicio en cualquiera de sus formas, la droga, el alcohol, la pornografía, la mentira, la habladuría, la murmuración, cualquiera que sea el problema, hermanos, el Señor dice, usted lo puede controlar, usted puede cambiar. Le he dado poder a usted, yo estoy contigo, yo lo estoy fortaleciendo. Usted tiene esa particularidad de cambiar. Por usted solo no, con mi ayuda. Yo estoy aquí contigo. Dice la palabra del Señor, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. No temas, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, si Dios con nosotros, ¿de quién vamos a temer? ¿Quién contra nosotros? Tenemos ese poder, hermanos. Podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Cuántas personas no han tenido, no han experimentado ese cambio? Cuando reciben a Cristo en su corazón, cuando son verdaderos cristianos, cuando quieren verdaderamente convertirse, cuando quieren ser verdaderos fieles del Señor. Verdaderos quiere decir contrario a qué? A lo falso. ¿Estamos viendo qué? Los falsos. No escuchemos falsos profetas, no atendamos falsas profecías. Gloria a Dios. Mateo 24:24. Mateo 24:24. Oye, hermano, han suplantado, que suplantan las zapatillas. Hablamos en la vez pasada. Las zapatillas Adidas ahora son zapatillas ardidas. ¿Sí? El pantalón Calvin Klein ahorita es Kevin Klein, qué sé yo. Y así suplantan todo, hermano. La leche ya no es leche, sino es bebida láctea con sabor a leche. Miren el verano, hermanos. Cambian los billetes, sacan billetes muy parecidos a los billetes reales. Y aquí no le han metido un billete falso. Las monedas que dicen, una moneda, esas monedas de 1000, las moneditas que eran las pequeñitas, las aprendieron a hacer, hermano. Y resulta que compraron todas monedas de 25 centavos, que antes eran amarillitas, las cogían, las fundían y sacaban monedas de 1000. De 25 centavos, monedas de 1000. Negociazo. Entonces han suplantado absolutamente todo, hermano, todo lo han suplantado. Y aquí nos dice la palabra en Mateo 14:14, Mateo 24:24, que hasta el mismo Señor Jesucristo lo suplantan, hermanos. ¿Cómo así, Señor? Hermanos, al Señor Jesucristo lo suplantan y nos dice de esta manera. Nos dice, porque se levantarán, ¿qué? Falsos Cristos. ¿Qué se levantarán? Falsos Cristos. Dígalo otra vez, ¿qué se van a levantar? Falsos Cristos. Se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Pero usted diga, hermano, a mí, el enemigo, no me engañará, porque la verdad de Cristo me acompaña y me ilumina en esta mañana. Den un aplauso al Señor. No somos oidores, también tenemos que ser hacedores. ¿Y cuándo somos hacedores? Cuando ponemos en práctica la palabra del Señor, cuando le ponemos paticas, le ponemos rueditas, le ponemos alitas a esa palabra, nosotros somos hacedores de la palabra. Entonces, si aquí la palabra del Señor dice que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y van a hacer grandes maravillas y grandes prodigios, hermano, es porque lo va a haber. Hermano, les he dado la referencia a un testimonio de que pasé por allá por la carrera 17 con calle 40 y tanto, 47, 48. El templo del profesor Salomón. Hermano, daba la vuelta, la fila daba la vuelta a la calle, hermano. De personas que van allá donde al templo del profesor Salomón.
Estaba ya la mamá Regina. ¿Cuántas personas no estuvieron engañadas también? Y él hace fila todavía ya en su movimiento metapolítico. Todavía hay gente allá. Regina 11. El santo José Hernández, ¿es que se llama? José Hernández. ¿Cómo? José Gregorio. José Gregorio Hernández, hermano. La consulta vale 8.000. Yo no he entrado, pero dice consulta 8.000. Imagínense, hermano, ¿y esa gente por qué va? Porque también van y reciben su milagro. ¿Quieren un milagro? Pues el enemigo les da su milagro también. El enemigo hace cosas parecidas, pero no son originales, son cosas chilladas, son cosas falsas. Recordemos cuando Moisés convirtió, el Señor a través de Moisés convirtió la serpiente, el bastón de Moisés lo convirtió en una serpiente. ¿Y qué pasó? Que los magos, los adivinos también convirtieron unos bastones que tenían ellos en serpientes también. Pero ¿qué pasó? La serpiente de Moisés se comió las de ellos. ¿Qué pasó cuando Moisés convirtió el Señor a través de Moisés convirtió el agua en sangre? Estos adivinos también cogieron y convirtieron el agua en sangre. Y así es, hermano. Así es todo lo que el Señor quiere hacer. El enemigo lo trata de copiar. ¿Quiere un milagro? Vaya allá. Vaya allá donde María Leonza, donde Salomón, donde el indio amazónico, donde toda esa gente, y allá va a recibir un milagro, hermanos. ¿Pero quién hizo ese milagro? ¿Dios? Entonces si saben que no, si nosotros sabemos que no es de Dios, ¿por qué hay personas que siguen consultando eso? Porque están engañados, porque están oprimidos, porque la palabra dice que hay vendas espirituales en ojos, en boca y en oídos, en manos para que usted no actúe, en pies para que usted no se mueva. Todo esto ocurre ¿por qué? Porque la gente se deja engañar. Viene un Cristo, en Brasil creo que hubo no me acuerdo cómo se llamaba él, que decía que era la reencarnación de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y el tipo falleció, no podía ni hablar, se daría toda su saliva, el tipo murió de una manera muy dolorosa, muy tormentosa ese señor, que dijo que él era el Jesucristo resucitado y engañó a muchos hermanos. ¿Qué pasó allá en Gua con una tragedia que hubo donde un pastor cogió toda su congregación, 950 personas, más los niños, más ancianos, todos, no respetó nada y a todos les hizo consumir cianuro, hermano? Todos dijeron que porque el Señor iba a venir y entonces que todos tenían que esperarlo y les dio a tomar esa bebida y murió una cantidad de personas porque se autoproclamó también el Cristo, el Salvador, el Redentor, hermanos. Y hay gente que le cree. Dice la palabra, si ustedes no le creen a la verdad, entonces le van a creer ¿a qué? A la mentira. Queremos la verdad, no queremos el chequer, no queremos el pseudo, no queremos el yatá, que es pecado. No, hermanos, en nuestra vida no, porque esta es una advertencia que nos envía el Señor. Tengan cuidado, se van a levantar falsos profetas y falsos cristos. Segunda de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13 nos dice: porque estos son falsos apóstoles. Ojo, hermanos, apóstoles falsos también, falsos cristos, falsos profetas, falsas profecías, ahora falsos apóstoles. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es una maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
¿Qué es un disfraz? Es un ropaje o es una apariencia que se tiene que realmente encubre lo que realmente está debajo de eso, ¿cierto? Por ahí nos está diciendo que lobos vestidos de ovejas. Ahora nos dice que son apóstoles fraudulentos, personas que predican el evangelio, que solamente están para satisfacer sus deseos personales. No sé si les he mencionado que allá en Estados Unidos hay un pastor de una congregación bastante grande que tiene 4 jets privados, y salió el último jet y les dijo: hermanos, el Señor me dijo que la congregación me iba a comprar ese avión que salió. Y la gente, aplauso, gloria a Dios. ¿Será que Dios dice eso? Yo quiero que tengas el último jet. Más bien, ¿por qué no coge esos 4, los vende y atiende a los pobres? Porque allá en Estados Unidos, a pesar de que se mueve tanta riqueza, que es la principal potencia mundial, el país de la potencia, la principal como país, la primera potencia mundial, también se mueve la pobreza. También hay pobres, también hay gente que aguanta hambre, también hay gente que está sin trabajo, también hay gente que se acuesta sin comer. ¿Será que Dios nos mandó aquí a hacer riquezas? ¿Será que nos mandó a tener casas? O ya somos más bendecidos entre más casas tengamos. No estoy diciendo que sea malo tener su casa, hermanos. Claro que usted tiene que anhelar por su casa, por su apartamento, por su lote. Tiene que propender por eso también para su comodidad. Pero ese no es el motivo principal. Usted el Señor puede bendecirlo a través de su trabajo, la obra de sus manos. Usted puede acumular riqueza, hermano. El Señor no está en contra de que usted tenga plata, hermanos. El Señor está en contra que usted coloque su corazón en la plata, en la casa, en la bendición, y se olvide de Él. Por eso el salmista dice: Señor, no me des tanto para que yo me aparte de ti, ni me des tan poco para que yo reniegue tu nombre. Dame lo justo. Y Dios conoce lo que nosotros podemos manejar. Ay, pero porque yo no tengo tal cosa, porque todavía no es el momento. Ay, porque ese sí y yo no. Pues para que usted pueda tener ese don de humildad, el Señor le mandó a su vecino porque le dice: ay, Señor, yo quiero ese carro rojito, ese que vi allá, y no sé qué. Bueno, cuando usted llega allá de su puerta, y ¡prum!, vio ese carro rojito y todo eso, pero no es suyo, es de su vecino. Y ay, ese que es tan malo, ese que ni siquiera va a la iglesia, ese que no le hace caso a la mamá ni va a misa los domingos, y mire, ahí está bendecido. No, hermano, el Señor mira nuestro corazón, y las cosas que hay en este mundo aquí se van a quedar. Ya hemos hablado bastante sobre eso. Hermano, usted trabaje, tenga con qué comer, tenga con qué vivir, tenga con qué alimentarse, tenga un techo, y la palabra del Señor dice que estén contentos con eso. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Estén ustedes contentos con eso. Ganen mucho, ganen poco, vivan como tengan que vivir, pero estén contentos con lo que Dios les da, porque esto es de Dios, viene de Dios. Aquí, por ejemplo, el Señor nos dio esta congregación, gloria a Dios, de estas personas que están aquí. Si el Señor hubiese querido, nos hubiera colocado en una super iglesia, una mega iglesia de esas, porque la palabra del Señor dice: a unos les dio 5 talentos, a otros les dio 12, a otros les dio 1, y todos les dio para que lo administraran, porque Dios sabía la capacidad de cada uno. Al que le dio 1, ¿qué tal le hubiera dado los 5? Ay, Señor, aquí están tus 5 talentos. Le dio 1 nomás, 1 porque ese era medio flojongo, medio tibio en la obra del Señor. Dijo: pues yo le voy a dar la oportunidad a este, le voy a dar este talento. ¿Y qué hizo? Fue y lo enterró, como muchos talentos que le da el Señor a los cristianos, y los tienen enterrados, los tienen allá atesorados. Uy, yo canto bonito, uy, yo predico bonito, ay, yo me sé tal versículo, y la gente, tengo tantos amigos, y la gente me cree cuando yo le hablo, pero en la palabra del Señor yo no le voy a hablar. Yo me voy y me miro en la semana, eltiempo.com, El Espectador, y mantengo enterado de todas las noticias de CNN, y eso es lo que estoy comunicando. Si sabe lo que pasó en tal parte, si sabe lo que pasó en la otra, oiga, y si sabe que el Señor Jesucristo nos está esperando que usted se arrepienta y que predique la palabra del Señor, y que sea fiel
y que se cimente y que eche raíces. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, queridos hermanos. Eso lo demanda el Señor. Amén.